Tenemos hoy a dos invitados, a Lucas de Green Panda Game y Paul Vilaseca de King. Lucas, bueno, ha trabajado en muchísimas empresas de videojuegos, en las que destacan King también, Electronic Arts, Omnidrome, B-Square. Siempre ha sido un apasionado del diseño y la economía y el balancing es lo que más le ha tirado, sobre todo el diseño data-driven. Por otro lado, Paul, investigador y doctorado en matemáticas, y lleva 5 años dentro del sector de los videojuegos, trabajando en King, donde ha evolucionado profesionalmente y actualmente ocupa el puesto de Principal Economy Designer. ¿Os he presentado bien? ¿Algo que haya faltado? ¿Lucas? ¿Paul? No, todo bien. Todo bien. Muy bien. Para las normas básicas de la sesión, recordad, puntearos, poneos vuestro nombre real y si tenéis preguntas para los invitados, los podéis poner en el canal de preguntas de clase. Y bueno, después en la entrevista tendremos la media hora de siempre para poder contestarlas. Vamos a empezar con la entrevista. Lucas, Paul, ¿por qué los videojuegos? ¿Cuál es vuestro background? ¿Qué estudiasteis? Vamos a empezar con Paul. Pues bueno, yo en realidad venía de otro mundo diferente. Estudié física aquí en Barcelona y después me fui al extranjero a hacer un doctorado en matemáticas. Y después de, tirarme un tiempo trabajando como investigador en matemáticas, digamos, aplicadas a problemas de física teórica, llegado cierto momento, pues quise dejar la investigación y buscarme el curro. Y mágicamente descubrí que había King en Barcelona y que ahí buscaban científicos de datos. Y fue como un combo perfecto para mí. Volver a casa a Barcelona, trabajar en algo relacionado con videojuegos, que siempre han sido el núcleo de mi tiempo libre. Y además cosas así un poco técnicas de matemáticas, ciencia de datos y tal, pues fue el perfect combo y así me metí en esta industria. Y desde que me metí solo he estado en King. Muy bien. Has comentado antes algo de científico de datos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esto? Como, ¿qué oferta de empleo, ¿no? ¿Cómo decidiste, ¿no? Empezar con esto. Pues, a ver, esto de la ciencia de datos, al menos aplicado al sector de los videojuegos, es algo relativamente nuevo que viene muy ligado con todo el tema de los juegos free-to-play, juegos móviles. Ha habido una explosión con todas estas plataformas y sobre todo con el modelo free-to-play. Y básicamente, en pocas palabras sería... Tú hoy en día, en el momento en que terminas un juego, no lo envías a una tienda y ahí se queda, está acabado y cerrado, sino que el juego, al menos en un modelo free to play, es una cosa viva, es un servicio que va a estar activo durante muchos años. Y mientras está activo, los usuarios generan datos de cómo están jugando, de las cosas que hacen, de las cosas que están funcionando bien o funcionando mal. Entonces, el científico de datos es un poco el que se ocupa de traquear lo que hacen los usuarios y de alguna forma obtener información que se traduzca en decisiones de diseño o de business basándose en lo que se observa de que hacen los usuarios. Básicamente sería eso. Y también eres doctor, ¿no? En matemáticas, creo. Sí. ¿En qué decidiste investigar? ¿Cuál fue tu...? Bueno, eso tiempo antes de entrar a videojuegos. Sí, soy doctor en matemáticas y básicamente investigaba problemas de física teórica, de física de partículas. Toda la estructura matemática sobre la que se construye la física de partículas, pues es un artefacto matemático bastante complicado y entonces hay mucha gente investigando cómo hacer cálculos y qué cosas salen de esos cálculos. Y en eso estaba. Es interesantísimo, ¿no? Además, cómo te cambia, ¿no? El chip de decir, voy a pasar de las matemáticas, ¿no? De ser doctor en matemáticas y en física a pasar a los videojuegos, ¿no? A decir, venga, voy con esto. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden extrapolar. Ya lo iremos hablando a lo largo de esta hora, pero hay muchas cosas que se pueden traer de un mundo al otro. Perfecto. Pues vamos a pasar con Lucas. Lucas. Sí, pues yo
Estudié ingeniería informática. En Francia es lo que llama ingeniero, que es un diploma de 5 años con un máster, y lo hice después de la escuela normal, diremos, y me especialicé en multimedia y cosas de imagen, que en esa época todo no era tan fácil desde el punto de vista de informática, y yo sobre todo estudié temas de tratamiento de imagen en la época de las imágenes satélites. Eran un gran challenge procesar, porque eran enormes comparado a la potencia de los ordenadores de la época, hace 15 años. Y también había mucho tema de watermarking, que es decir, poner una huella en una imagen, en una video, para ser capaz de poner información para luego poder determinar a quién pertenece la imagen o poner otras cosas. Y eso fue una carrera de 5 años en total, y cuando acabé la carrera, pues yo estaba con los ojos llenos de sueños de ir a hacer un doctorado también de eso. Pero la situación económica en ese momento, por suerte, no iba muy bien, y me encontré buscando trabajo. Y como yo había estudiado todas las optativas de cosas muy, muy teóricas, de tratamiento de imagen, algorítmica avanzada, optimización de algoritmos, cosas que sí, que molan mucho, pero que en el mundo real de la programación, que a la época era sobre todo gente que hace la página web para un banco, no sirven mucho. Y por casualidad tenía un colega que él estaba en la Dimosyn Amiga, que trabajaba en videojuegos, porque él era la pasión de su vida, y me dijo, vente aquí que necesitamos gente que sabe programar. Yo digo, bueno, que tampoco de programar soy súper adaptado. Dice, no, tú tranquilo, con que sepas escribir C y Java es suficiente. Y así me tomé un avión y llegué a Inglaterra, y ahí comenzó mi carrera en videojuegos. En la época eran juegos móvil para J2M, pero antes de los iPhones, y a partir de ahí pues ya hice un poco de todo hasta llegar donde estoy hoy, haciendo diseño de economía y balancing. Mira, está diciendo Joan por el foro principal. He oído demo Steam de Amiga. Sí. Cufas, Cupex, ese tipo de gente. Olé y olé. O sea, no puedo decir nada más. Mi primera amiga, digo. Mi primer ordenador fue una Amiga 500. Y allí programaba en 1992 mi primer videojuego, que era un videojuego de fútbol textual, con Basic básico. Me acuerdo del nombre del libro que me compré, con la Amiga 500 y el Workbench. Ya está, me retiro otra vez en la oscuridad. Buenísimo. Muy bien, chicos. Y hemos estado hablando un poco del recorrido académico que ambos tenéis antes de conseguir vuestro empleo en el sector, pero hay algo que no lo da, ¿no?, la universidad, que son las soft skills, ¿no?, las habilidades interpersonales. ¿Cuáles creéis que son las habilidades interpersonales más importantes en vuestro trabajo? Voy a seguir con Lucas y ahora voy contigo, Paul. Pues para cualquier diseñador, y aún más para diseñador que son muy técnicos, bueno, nosotros somos en temas de números de sistemas, pero para cualquier diseñador de algo que es un poco fuera de la norma, los skills de comunicación son súper importantes, porque te vas a pasar la vida teniendo que explicar cosas que son técnicamente complejas a gente que no tienen el conocimiento posiblemente para comprenderlo, y ser capaz de comunicar una idea para vender todo tu trabajo es como súper importante, sobre todo cuando algunas veces no tienes ni la persona enfrente. Cuando mandas un balancing o un diseño de economía a alguien para decir, mira, esto es lo que hay que implementar, si no comprenden bien lo que tú has puesto, pues tampoco va a funcionar muy bien. Paul, importantísimo, no es el primero y no el último que dice lo de comunicación. ¿Paul? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Lucas, el tema de la comunicación. Y igual añadiría empatía en general. Empatía tanto con aquel con quien te estás comunicando, pues para mejorar el acto comunicativo, pero también empatía con el usuario, en el sentido de que tú estás creando un sistema, un balanceo, un conjunto de... Igual delante tuyo tienes un conjunto de curvas, de tablas de Excel, de sistemas abstractos que en definitiva se van a traducir en usuarios jugando de una manera concreta. Entonces ahí hay un punto de empatía, de realmente conectar con lo que
le va a gustar o dejar de gustar al usuario para poderlo traducir a tus curvas o a tus números y que tengan sentido. Hacer curvas y números, pues se pueden hacer muchas cosas, pero que éstas se traduzcan en cosas agradables, divertidas y sin fricción, creo que ahí hay una capa de empatía súper importante. Pero vaya, en cualquier campo del diseño es importante, así que... ¿Algún truco que tengáis a la hora de mostrar información, por ejemplo, información muy compleja, sintetizarla de algún modo? Una idea por slide. A mí me gusta mucho visualizar cosas con esquemas. Cuando tienes muchas ideas complejas, hay veces que lo mejor es intentar hacer un dibujito, un mapa, como un mapa de los sistemas que tienes. Yo qué sé, por ejemplo, niveles. Cuando te pasas un nivel, esto te da estrellas y monedas. Pues ahí te podrías dibujar un rectángulo representando a un nivel y dos flechitas apuntando a dos símbolos nuevos, a una moneda y a una estrella. Y así utilizar, no sé, símbolos para poder hacer mapas de muy alto nivel de las ideas y de los sistemas que quieres comunicar. A veces visualmente ayuda muchísimo para entender el flow de un sistema, por ejemplo. Sí, yo diría también en vez de describir sistemas y cosas abstractas, especialmente cuando le explica a gente que no es especialista de diseño, poner como caso real yo lo hago siempre, mira, imagínate el jugador que está en el nivel 4, se compra 100 monedas, de explicar con un escenario concreto el problema que experimentaría un usuario del punto de vista del usuario, porque la mayoría de la gente que hablas, realmente la experiencia que tienen con el videojuego es jugarlo, no poner esquemas con bloques y flechas y eso así. Sí, de hecho, mira, estaba comentando Joan, ¿no? Una frase mítica, decía Einstein, si no lo puedo dibujar, no lo entiendo. Al final también es muy importante presentar, ¿no? Totalmente. Muy bien, y ¿cuál fue vuestro primer empleo en este sector? En tu caso, Paul, sé que ¿quién fue tu primer empleo? Voy a reformular un poco la pregunta, pero en tu caso, Lucas, ¿cuál fue el primer empleo que tuviste en videojuegos? Pues yo comencé como programador, como junior programmer, y concretamente lo que hacía es cogía unos juegos que estaban escritos en J2ME, que era una versión muy simplificada de Java para teléfonos, y los traducía a C, que era a una versión especial de C que era para otro tipo de teléfonos, y era una parte se podía como copiar, pegar tal cual, pero otra parte había ya que saber programar, porque si los que saben un poco de programación en C tienes que manejar tu memoria tú mismo, mientras que en Java te lo hace todo. Y eso fue mi primer empleo, pero rápidamente me fui a más temas de management de equipo, de management de producto, de manejar la hoja de producción, teníamos que mandar las builds a los operadores telefónicos, había que mandarlas en formato, más bien cosas alrededor de la producción per se. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que tuviste de eso y sobre todo cómo diste el paso a diseño? ¿Cuándo decidiste que querías cambiar? Pues yo tuve un recorrido bastante largo desde que comencé a trabajar en videojuegos hasta que hice cosas de diseño pasaron casi como 10 años. Como dije, comencé como programador, luego me fui a temas de manejar team management, product management, pero siempre quedándome muy, muy cerca de la técnica. Nunca he sido un manager puro que solo tenía como que manejar a gente, etcétera. Siempre estaba con los dedos en la masa de producir cosas, que sean juegos directamente o herramientas para juegos. Y a un momento, cuando aparecieron los iPhones, mi compañía no iba demasiado bien. Y salté a lo que era la época Playfish, que eran una de las primeras compañías a hacer juegos Facebook. Y ahí, que eran jefes míos antiguos, me propusieron hey, ¿te interesa hacer cosas de datos? Que pensamos que eres bueno.
Y eso fue mi puerta de entrada. Entré, diremos, haciendo datos como lo que hace Paul, un poco de analíticas de eso, pero a un nivel como más simple, porque era otra época con otras herramientas, y poco a poco de primero ir a buscar a datos, luego cómo interpretarlos, luego ayudar a tomar decisiones sobre cómo se interpretan, luego diseño y ahora full diseño. Poco a poco eso de mirando los datos y comprendiéndolos, poco a poco hacerme una opinión y poder proponer a diseños, y al final también por experiencia, por haber trabajado con tanta gente en tantos juegos, comienzas a comprender a comprender cómo se hace un juego, tal y que cual, desde su construcción. Pues los datos son lo que explicaba Paul, a partir del momento que un juego está siempre en línea, está grabando siempre todo lo que te pasa, y como empresa de juegos tú puedes mirar esos datos para intentar determinar qué hacen mis jugadores, cuánto tiempo pasan, qué compran, qué no compran, y ahí hay toda una parte enorme técnica de cómo llevar esos datos diremos, a un gráfico que puedes utilizarlo, y luego cómo utilizarlo, pero eso Paul probablemente sabe más que yo en el contexto moderno. Sí, de hecho vamos a pasar contigo, Paul, si quieres aclarar un poco, porque antes has comentado lo de científico de datos y que hablaríamos un poco más en detalle sobre esto. Vale, bueno, pues básicamente siguiendo un poco en la línea que estaba comentando Lucas, sí, a medida que los usuarios o los jugadores van jugando, se va dejando un rastro de todas las cosas, todas las interacciones que los jugadores hacen con el juego, entre ellos o con otros elementos del juego, cualquier cosa que hagan mientras estén conectados. Bueno, no cualquier cosa, en realidad tú como científico de datos tienes el objetivo uno de tus objetivos es entender cuáles son las preguntas interesantes para el juego que podríamos responder con los datos. Por ejemplo, como ejemplo así sencillo, si te imaginas un juego como, Candy Crush, por ejemplo, venga, ¿qué es de King? Candy Crush es una colección de niveles muy larga y cada nivel básicamente se caracteriza por la dificultad que tiene. Entonces, a ti como científico de datos te interesa mucho saber en un nivel dado ¿cuántos intentos le ha costado a un jugador antes de que se lo haya podido pasar? ¿Cuántas vidas ha perdido en ese nivel antes de que se lo haya podido pasar? Para poder definir un concepto numérico de dificultad. Por ejemplo, si un nivel te lo pasas a la primera, eso es un nivel fácil. Pero si en cambio vas a tardar, 20, 25 partidas antes de podértelo pasar, pues eso es un nivel difícil. Entonces, como la dificultad que experimentan los usuarios es crucial para que su experiencia sea molona o sea una mierda, pues una de las preguntas clave que te tienes que hacer es, dada una secuencia de niveles, 100 niveles, 200 niveles, 500 niveles, ¿cuál es esta dificultad? ¿Cuántas veces están repitiendo cada nivel? Para saber si te has pasado con un nivel en concreto o al revés, si todos los niveles son fáciles. Y así, basado en lo que observas de los jugadores, puedes reajustar algunos parámetros de cada nivel para que se adecue un poco más a lo que tú consideras que sería una experiencia mejor adaptada al jugador, vamos. Estas son las típicas quejas, ¿no? De este nivel es imposible, este nivel es que no me lo paso, he jugado 20.000 veces y no. O sea, claro, ahí lo tenemos. Que al final son los intentos. Sí, y cuando dices un nivel, eso sería como el caso más sencillo, pero después cualquier sistema en un juego que requiera ser balanceado, al final el balanceo lo haces a partir de lo que observas que tus jugadores están haciendo. Por ejemplo, imagínate, StarCraft. En StarCraft hay tres razas. Entonces, ¿cómo sabes si las razas están balanceadas o, por el contrario, tienes una raza dominante respecto a las otras? Pues bueno, ahí puedes estudiar los success rates en los combates entre una raza y otra raza para ver que todo esté equilibrado o no. Y si no lo está, tienes que empezar a investigar dónde está roto. ¿Es toda la raza o es una unidad concreta la que rompe el balance? Entonces, como las acciones de los usuarios dejan rastros, tú puedes investigar estas acciones para reconstruirte una historia que te diga dónde hay algo roto para que lo puedas arreglar. Y Paul, en tu caso no fue el primer empleo dentro del sector de los videojuegos, fue King. ¿Cómo fue ese primer momento en el que entraste en King
empezaste a trabajar de científico de datos. ¿Lo recuerdas? Sí, yo, salía del mundo académico, entonces lo primero que pensé es que vaya diferencia el estar, es que en esos momentos estaba en Roma y ahí la universidad era bastante desastrosa y estaba acostumbrado a estar en habitaciones con cables de Ethernet colgando, con chispas, y de ahí entrar a una empresa así un poco más grande fue como, wow, aquí la cosa va en serio. Eso fue lo primero que pensé. Pero no, así más en concreto en cuanto al trabajo, entré como científico de datos en un juego que se estaba preparando para lanzamiento. Era un RPG que al final hicimos soft launch con el juego en diferentes países, pero no llegamos a sacarlo de forma permanente en hard launch. Y básicamente me unía a este juego en una fase de desarrollo ya bastante avanzada. El juego ya estaba bastante desarrollado y tocaba empezar a lanzarlo en algunos países para poder empezar a balancear, para poder empezar a ver métricas de cómo iba a funcionar. Y me uní a este juego para montar todo el sistema de recolección de datos y de análisis para responder las preguntas claves para este lanzamiento. Y ahí es donde conocí a Lucas, de hecho. Sí. De hecho, hablaremos de esto porque hemos compartido un documento que habéis mandado, que he mandado, perdón, por el canal de Game Design, que había un documento de Pietro y tuyo, Paul, sobre se titula Breaking Down the Metagame Design in a Mobile RPG. O sea, que explicas un poco todo el tema del metajuego, el sistema de progresión, pero ya hablaremos de esto durante la entrevista. Me ha hecho mucha gracia que has mencionado que venías de un entorno un poco desastroso en la universidad de allí de Italia, pero ¿desastroso en qué sentido? ¿En infraestructura? Sí. Ahora me van a venir a dar. No, era desastroso, sí, en el sentido de infraestructura. Como sabéis, en los países por debajo de los Alpes o de los Pirineos, la inversión en ciencia pues deja un poco que desear y la infraestructura lo paga, lo sufre. Mira, pregunta Rubén por aquí que si era en la Sapienza. Sí. Mira, hay personas que lo han sufrido del mismo modo. Por aquí. Mira, dice, estoy ahí. Muy bien, ¿y qué aprendizajes tuviste en estos primeros meses o en este primer año entrando aquí? ¿Qué es lo que aprendiste? Aprendí, me gustaría resumirlo en dos cosas. Lo primero es lo poco que sabes de los usuarios cuando estás haciendo un juego. Tú estás montando tu juego, te parece que va a gustar, te parece que está bien hecho, bien balanceado, y después cuando la gente empieza a playtestearlo, cuando empiezan a jugar, está roto por todas partes, empiezan a pasar cosas que ni te esperabas, o la gente no se fija en algo que pensabas que iba a ser genial y en cambio están enganchados con una feature secundaria o algo que no te esperabas. Entonces, creo que tanto si tienes una infraestructura de datos potente como si simplemente tienes Te he perdido. Sí. Parece que... sí. Hasta que vuelva sí, con la pregunta. No os preocupéis. Yo creo que, mira, Paul sigue estando, lo que pasa es que creo que está muteado o algo ha pasado aquí. ¿Paul? Ahora lo llamo, ¿vale, Dani? Seguid vosotros si queréis. Vale, perfecto. Lucas, y de todos los aprendizajes que has tenido en tu carrera profesional, ¿cuál crees que es el que te facilitó el acceso al puesto que ahora ocupas? Un poco de todo, pero si hubiera uno particular, creo que fue probablemente lo de el primer trabajo que tuve en Barcelona, que era en B-Square Games, que llegué por primera vez a una empresa pequeña con gente que no había trabajado antes
y yo estaba muy inseguro sobre mis conocimientos y eso, y darme cuenta que a qué punto de haber estado, ya llevaba como casi 10 años en la industria, nada más que haber sobrevivido todos esos años, visto muchas partes del ciclo, cuánto conocimiento tenía que a mí me parecía evidente pero que la gente no le tenía, y ver que con eso podía traer mucho valor a la empresa y a la gente con que trabajaba, porque les explicaba cosas de, esto, no sé, en la empresa de antes no lo hacíamos así porque pasaron ese tipo de cosas, y la gente, sí, es verdad que no lo habíamos pensado, y eso me abrió muchas puertas y me dio mucha confianza en mí mismo y lanzarme más en temas de diseño, diría, que antes nunca hubiera ido en diseño, porque para mí la gente de diseño era gente que había estudiado diseño gráficos, y no gente que venía más bien de un background científico y de programación como venía yo. ¿Te hemos recuperado ya, Paul? A ver, ¿me oís? Sí, ahora sí. Vale, perfecto, sí, perfecto. Si quieres continuar lo que nos estabas comentando, perdona. Vale, sí, no sé qué me ha pasado. El gato quizás, ni idea. No, vale, pues comentaba, no sé si se ha llegado a oír algo, de que en realidad cuando sacas un juego no tienes ni idea de cómo los usuarios van a responder. Tú te piensas que algunas cosas de las que haces molan mucho, otras igual no tanto, y al final son los usuarios los que decidirán qué está bien y qué está mal de tu juego. Entonces, tanto si tienes una infraestructura de datos tremenda como si estás haciendo un pequeño juego de mesa y solo tienes un pequeño prototipo, es importante que el juego no se quede en tu cajón o en tu bolsillo y lo sigas desarrollando, sino que realmente lo saques y veas cómo la gente está jugando para corregir el rumbo y iterar basándote en esto. Hay que playtestear y iterar basándote en lo que observas de los usuarios. Y esto se aplica tanto a gran escala en grandes empresas como en un proyecto personal que estés haciendo tú por tu cuenta. Y esto, sí, bueno, me sorprendió porque muchas de las preconcepciones que tenía el equipo cuando lanzaba el juego, pues cayeron por el suelo cuando empezamos a testearlo. Y gracias a que teníamos una infraestructura de datos bastante interesante, pudimos responder a muchas preguntas que nos surgían mientras veíamos que las cosas funcionaban de una forma diferente a como nos habíamos pensado. De hecho, mira, viene muy a cuento una pregunta que Joan ha hecho por el canal de preguntas de clase, que dice, se recogen los datos de los jugadores en LiveOps, pero también será playtesting, ¿no? ¿Cómo hacéis un playtesting masivo? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Eso es un poco secreto de cada empresa, tiene su propia como recetilla mágica de cómo lo haces, pero hay técnicas que son por sampling, otras son por simulaciones, hay muchas cosas y realmente cada empresa tiene muchos secretos de cómo hacer el playtest masivo, creo. Bueno, por acaso tú puedes decir más, pero yo sé que eso es un secreto bastante bien guardado internamente. Sí, bueno, hasta donde podáis, chicos. Sí. Sin abrir ninguna caja secreta, así un poco lo que sería el playtest de manual, digamos. Básicamente, cuando tú tienes una versión con un conjunto de features reducida, una versión beta, bueno, una cosa pequeña del juego, aunque sea un juego que vaya a ser muy largo, solo que tengas un poco de contenido para unos pocos días, para 2 días o incluso 7 o 14 días, ya puedes lanzar esta versión lite, esta versión reducida del juego en algunos lugares. Por ejemplo, si planeas hacer un lanzamiento global, antes de lanzarlo en todo el mundo, puedes lanzar el juego en algún país concreto sin abrir el mercado a los demás países, básicamente para tener jugadores que jueguen, que interactúen y que vayan haciendo cosas tú vas iterando viendo lo que van haciendo. Entonces, generalmente lo que se hace es coger países donde el volumen de usuarios pueda ser grande, pero que generalmente no moneticen demasiado. Por poner un ejemplo, Supercell tuvieron Brawl Stars abierto en Canadá durante casi un año. Durante un año no estaba abierto en el resto del mundo, sino que simplemente lo tenían en Canadá para iterar. Bueno, iteraron todo, desde la orientación del teléfono a la hora de jugar hasta los controles, balancing de jugador, de personajes y todas estas cosas. Ellos mismos, Supercell mismo, ahora estaban testeando otro, Heyday Pop, no sé si lo conocéis,
y lo tenían abierto en Suecia, en Australia y creo que también en Canadá. Entonces, eso lo abren en algún sector reducido simplemente para ver cómo va la cosa y para después decidir cómo iterarlo o cómo o qué hacer con el producto. En su caso, lo acaban de cancelar ahora, así que lo pueden cancelar gracias a que los datos no prometen y no se gastan dinero en el futuro en lanzar un producto que no va a molar. Mira, no sabía que habían cancelado este producto ahora. Sí, el lunes. Qué bueno. Mira, no tenía ni idea de esto. De hecho, por ejemplo, aquí Max está comentando que muchas veces se utiliza antes esta B. O sea, esto sí que es algo que es bien sabido, ¿no? También, además de sacarlo claro. en diferentes países. O sea, que hay muchísimos métodos. ¿Algo que anotar respecto a esto, Lucas? Bueno, lo que Paul ha contado sobre el fondo es correcto y es la manera en general. Sobre la forma, más detalles, ahora que he pasado del otro lado de la barrera, diremos, y estoy yo ahora en juegos que algunos de los juegos que trabajamos son más del tipo hiper casual, las cifras, los países y los approaches son bastante radicalmente diferentes. Es el mismo método, pero a otras escalas y en otras que es muy interesante verlo como modelos de negocio diferentes y escalas diferentes crean metodologías bastante diferentes con ciclos más rápidos o diferentes. No puedo entrar mucho en detalle en esto, ¿no? Uh-huh. Vale, sí, no, perfecto. No te preocupes. Y le estaba preguntando antes a Lucas, justo cuando te has caído, ¿qué aprendizajes crees que es los que te han facilitado el acceso al puesto que ahora mismo estás ocupando? Bueno, ahora mismo ya no estoy haciendo, digamos, data science, sino que me pasé a todo el tema de system, economy design, y de hecho me gustaría decirlo, gracias a Lucas, porque trabajamos juntos en este proyecto durante un tiempo y me enamoré profundamente, no de Lucas, sino de su disciplina. Pero prometiste que me querías. Sí. No, entonces, yo creo que en el tema, un sistema, un juego, en definitiva, es un conjunto de reglas y se pueden entender, no diré como un sistema matemático, pero es un conjunto de reglas bien definidas con las que los jugadores van a interactuar. Entonces, desde las matemáticas, muchas veces estudias sistemas reales del mundo que pueden ser muy variados, de sistemas que pueden ser desde, yo qué sé, partículas chocando hasta ecologías donde hay lechugas, conejos y lobos que se comen entre ellos. Siempre puedes traducir estos sistemas reales a una descripción matemática y una vez estás en el ámbito de las matemáticas lo puedes estudiar desde muchos puntos de vista diferentes. Y un juego es lo mismo. Básicamente es un sistema de normas que conocemos, que tenemos bien definido y que lo puedes someter a un tratamiento matemático para entender qué consecuencias van a tener algunos de los elementos que tú pones en ese juego. Entonces yo creo que todo el background que tenía de antes de hacer investigación básicamente tuvo una cabida bastante directa a la hora de estudiar juegos, de analizar juegos y posteriormente de diseñarlos. De hecho, aquí os voy a hacer una pregunta a los dos de estas que generan un poco de debate, polémica y que a veces escuecen, ¿no? Pican un poco. Y es, ¿vosotros pensáis que cómo son de importantes las matemáticas en el día a día de un game designer? ¿Realmente un game designer necesita matemáticas? Porque, claro, puede ser que haya gente más creativa, ¿no? Que quiera ir por la parte más creativa que no tenga nada que ver con economy o con system design, pero bueno, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Las matemáticas son necesarias? Yo una cosa que diría es que game design en estos momentos es un campo extremadamente extenso y todo el espectro cubre desde cosas que están muy relacionadas con tu experiencia a la hora de, por ejemplo, controlar un personaje, como moverlo a través de una pantalla, cualquier cosa más relacionada con la experiencia, y ahí pues hay menos matemáticas, obviamente. Y el otro extremo del system design ya se pone en el campo del diseño de sistemas, balanceo, economías, que es pura matemática.
Entonces, dependiendo de dónde caes dentro de este espectro, pues vas a necesitar o te vas a beneficiar de tener un poco más de carga matemática o no. Depende siempre de en qué rango del espectro estás. Luego, por otra parte, hay juegos que, pese a que los puedes describir matemáticamente para investigarlos, los puedes diseñar sin tener ni papa de matemáticas. Yo qué sé, imagínate un juego de mesa. ¿Conoces el Settlers of Catan mismo? Sí, sí. Settlers of Catan, el juego es una economía. El juego, cuando te lo planteas, es un sistema de hexágonos, un conjunto de hexágonos que producen recursos. Y tú, como jugador, haces un comercio con los otros jugadores, canjeas los recursos que tú tienes para conseguir los que necesitas para ejecutar la acción que crees que te va a llevar a la victoria. Punto y final. Esto lo puedes diseñar y lo puedes balancear sin demasiadas matemáticas. Por otra parte, si quieres, puedes construir una capa, un análisis abstracto encima de este juego y pensar en el juego como, hostia, este sistema de hexágonos en el fondo es un grafo donde cada nodo tiene una conectividad determinada. Entonces, puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si el grafo fuese 3 veces más grande? Pues al ser 3 veces más grande, como el área de juego es 3 veces más grande, igual la probabilidad de interacción entre usuarios, entre jugadores, sería más baja. Porque yo estoy en mi zona, tú estás en tu zona y nunca nos vemos. Hay poca densidad. De forma que yo nunca interferiré contigo a la hora de construir una carretera o construir un pueblo. Mientras que si el grafo fuese más pequeño, la probabilidad sería mucho más alta y el juego igual dejaría de molar porque estarías constantemente interfiriendo con lo que hace tu adversario. Entonces, todo esto se puede discutir sin matemáticas, pero las matemáticas te pueden ayudar mucho. Yo creo que el game design es tanto un arte como una ciencia. Entonces, Bueno, es solo una opinión, ¿eh? No sé qué piensa Lucas. No, estoy de acuerdo con Paul, pero también hay una dimensión extra que creo que va a depender mucho del tipo de juegos y de empresas que estás. Cuanto más grande la empresa, más tienes la posibilidad de tener un puesto de diseño, que es diseño de verdad, y que no necesitas matemáticas porque haces diseño de niveles o estás diseñando, puzzles que son puramente puzzles físicos, etc. Cuanto más grande las empresas, más especializados suelen ser la gente. Mientras cuando estás en una empresa más pequeña, vas acabando de hacer más cosas. Y el caso extremo es si creas tu propia empresa y tú eres el diseñador y tienes un programador, pues vais a tener que hacerlo todo entre dos. Así que tendrás que hacer la matemática de cosas de bases y también posiblemente la matemática de los precios del negocio. En plan, va a depender mucho de... Siempre es bueno tener nociones de matemática para juegos o para cualquier cosa en la vida, pero creo que si las matemáticas realmente no se te dan bien, no debería ser un factor que te bloquee en diseño. No podrás, claro, si no eres bueno en matemática, no podrás hacer balancing o diseño de economía, pero sí que podrás hacer muchísimas otras cosas que probablemente, si no te gustan las matemáticas, te gustarán más las otras cosas. Completamente. De todas formas, solo por aclarar, también es verdad que hay pequeñas partes de matemáticas incluso en el trabajo de un level designer, porque al final si estás haciendo un 3D level design, la geometría analítica a veces sale a flote, ¿no? O si tienes, un sistema de estadísticas, como estaba comentando Paul, así que al final sí, yo creo que es muy interesante lo que dices, Lucas, que al final tienes que añadir, ¿no?, en tu vida las matemáticas de algún modo. Pero está bien esto que decís, ¿no?, de las dos dimensiones, entre los diseñadores que sí que necesitan matemáticas frente a los que, están más enfocados, ¿no?, a la experiencia de usuario. Bueno, vamos a pasar a los estudios donde trabajáis. En tu caso, Lucas, Green Panda Games, antes has comentado juegos hipercasual. ¿Qué tipo de juegos hacéis? ¿Son solamente juegos hipercasual? No, Green Panda Games es un estudio que tiene ya varios años. Han hecho un poco de todo, juegos de clásicos de carta, juegos hipercasuales y recientemente hemos hecho un poco más juegos de management ligero para móvil, cosas que no va a ser SimCity, pero es una experiencia más ligera de management que reutiliza ciertos, digamos, códigos y elementos del hipercasual, quedándose una experiencia de juego muy ligera. Y
Sí, esencialmente ese es el tipo de proyecto que trabajamos, tanto en desarrollo interno como en publishing. ¿Algún proyecto que hayáis lanzado? Pues hablar de... Bueno, el juego más ambicioso que lanzamos el año pasado se llama Mining, que era un juego de producción de una minería bastante relajado, que ha tenido un éxito razonable y por ahora es el solo juego mayor que ha sido lanzado con nuestra nueva, digamos, objetivo de juegos más rico. Todos los otros juegos están en soft launch secretos o han sido cancelados porque no, como dice Paul, los testeamos y no tenían métricas suficientes para ver que valía la pena seguir desarrollo. Uh-huh. ¿Qué es para quien no lo conozca, qué son los juegos hipercasual? Alguien que no lo conoce todavía. Los juegos hipercasuales no sé cuándo aparecieron, pero realmente creo que la explosión fue hace 2 o 3 años. Son esos juegos típicamente que tienen como una sola mecánica de juego que se juega con un dedo, que son cosas muy simples y son juegos que el modelo económico está basado sobre anuncios muy agresivos, que vas a jugar 1 minuto y te va a salir un anuncio sí o sí. Y eso crea todo un ecosistema de juegos donde, como los juegos son muy ligeros y te enseñan muchos anuncios, pueden hacer mucha publicidad y vas a tener anuncios por todos sitios y crea como un bucle. Son juegos que no vas a jugar durante meses, lo vas a jugar típicamente 3 o 4 días y luego pasarás al juego siguiente. Pero la empresa lo sabe y ha hecho sus cálculos para ser económicamente viable porque te ha enseñado durante esos 4 o 5 días suficientemente anuncios para pagar el coste de desarrollo y sacar algo de dinero. Uh-huh. Mira, está comentando aquí Rubén nada más que Flappy Bird, ¿no? Fue uno de los pioneros, ¿no? Quien lo popularizó, ese tipo de... La mecánica de Flappy Bird es definitivamente hiper casual, pero el modelo de negocio Flappy Bird antes, creo que Flappy Bird demostró que con un juego súper simple se puede tener un éxito loco y si consigas con ese éxito sacar algo de dinero, pues estás forrado. Uh-huh. ¿Hay algo que hayas notado de diferente de trabajar, por ejemplo, en compañías más grandes como EA o King a trabajar en una compañía de juegos hiper casual? Sí, mucho. En las grandes compañías como King, como ya hasta como Ubisoft, que Green Panda técnicamente es parte de Ubisoft, hay gente que lleva ahí muchos años, que sabe de juegos, hay como una cultura que todo el mundo tiene y lleva muchos años, la historia de los juegos que se han lanzado, que están aprendiendo. En una empresa pequeña o más joven va a haber gente que potencialmente son muy inteligente, muy bueno, pero que posiblemente no son gente de juegos. Especialmente en mi empresa hay mucha gente que nunca ha tenido experiencia en el videojuego antes, que son gente súper inteligente pero que viene de negocio, y esa gente tienes que explicarle muchas cosas de base sobre cómo se hace un juego. Por ejemplo, hoy estaba explicando a uno de mis jefes lo que es una fase de preproducción, porque para él se hacía el diseño y una vez que el pitch está hecho, pues se hace el juego. Digo, no, hay una fase que se llama preproducción que tiene mucha importancia y eso te hace que nunca puedes asumir siempre que la gente te va a comprender todo. Tienes que ser muy atento cuando explicas algo, a ver si la gente parece que no comprende, estar seguro que comprende los conceptos de que hablas y que utilizas para presentar lo que estés presentando. Uh-huh. Sí, al final son compañías muchísimo más pequeñas, ¿no? Y muy jóvenes. A saber cómo evolucionan ese tipo de compañías. Y en tu caso, Paul, porque no puedes hablar ahora mismo de dónde estás, ¿no? En Kino, de los proyectos en los que estamos trabajando. De hecho, somos compañeros de estudio, pero el tema como estabas comentando antes, el juego en el que trabajaste en King, el giro que se hizo un soft launch y se canceló, ¿qué nos puedes contar de ese proyecto? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Pues, yo diría que... Lo que puedas contar. Sí, no, que va. Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes era que a medida que el free to play
cambie el paradigma de cómo haces juegos respecto a los juegos estándar, juegos premium o juegos clásicos. Como esto lo comentábamos antes, que un juego free to play en realidad es una máquina que tiene que estar viva durante muchos años. Free to play se basa en el hecho de que tienes a muchísima gente jugando. La mayoría de gente pueden jugar gratis, sin pagar nada, pero el juego ofrece las posibilidades de pagar para acelerar tu progresión o para conseguir cosas extra. Pero en general, pues un porcentaje bajísimo de gente pagan en este tipo de juegos. Y para que todo sea viable, la única manera de hacerlo viable es realmente que tengas esta gran masa de gente jugando durante periodos muy largos. Y para eso, el juego tiene que resistir durante periodos muy largos. Por ejemplo, ¿qué pasa si juegas a, un buen juego pero que se acabe? Zelda Breath of the Wild es un juego genial, a mí me encanta, pero llegado a cierto punto te lo has pasado y ya no tienes nada más que hacer. Entonces, los 60 euros que te gastaste para comprarlos funcionan genial, te lo has pasado pipa, pero ya se acabó y tienes que desarrollar un nuevo juego. En Free to Play no es así. En Free to Play los juegos en principio no tienen un final, sino que tienen que estar preparados para seguir existiendo a medida que pasen años y años y años. Entonces, los sistemas del juego tienen que dar soporte a esto. Por ejemplo, una narrativa que puede ser algo muy rico en un tipo de juego puede ser una trampa en Free to Play, porque la narrativa es un arco que empieza y termina, y al terminar, ¡pum!, es un momento para dejar el juego o para que el juego se acabe. Si intentas alargarlo, pues igual no acaba de funcionar, se convierte en culebrón más que en historia. La narrativa, por poner un ejemplo. Pero lo mismo pasa con todos los juegos. Si tú tienes un juego como Candy Crush, que básicamente vas a tener un suministro de niveles que se extiende y se extiende y se extiende, si tú no tienes un estudio capaz de producir, 50 niveles por semana, pues el juego te va a petar. La gente llegará al final y no podrán seguir jugando. Entonces, hay muchos estudios que, sobre todo cuando intentan hacer conceptos que no existían antes en free to play, como por ejemplo había muy pocos RPGs en Europa free to play, cuesta, tener toda la mentalidad free to play y respetar todos los principios que harán que el juego sea viable a largo plazo. Y esto nos pasó con este proyecto. Teníamos algunas cosas guays en el proyecto, otras no tan guays, pero overall podemos decir que había muchas cosas que no estaban preparadas para escalar a largo plazo, y nos fuimos dando cuenta a medida que empezábamos a hacer los tests. Entonces, hoy en día, si empezásemos un proyecto como ese, ya desde el punto de partida, el diseño que haríamos sería bastante diferente, pensando en que todos los sistemas tienen que ser escalables a 5 años vista, 10 años vista y eso. Uh-huh. ¿Y qué opinas de juegos que han salido, por ejemplo, procedurales ahora, tienen toques de RPG, como por ejemplo El Arquero? Bueno, El Arquero, de hecho, es un juego que, de hecho, tiene ciertos parecidos al juego en que estuvimos trabajando, a Hero, en cuanto al control y algunas cosas, pero este juego sí que está bien concebido para free to play. Bueno, no sé cuánto puede durar, si puede durar años o no, pero al menos un tiempo muy largo sí, en el sentido de que es una progresión muy gradual. La acción que repites es siempre la misma. Tú entras, cada vez que haces un run, pues a medida que avanzas vas cargando el poder de tu personaje, escogiendo diferentes opciones. Pero cuando te matan, a pesar de que se te resetea la progresión, porque todo lo que tenías en ese run se pierde, cuando te matan hay algunas cosas que sí que te las llevas contigo y que te sirven para comprar ítems más fuertes o para mejorar las cosas que ya tienes, de forma que cada vez que penetras en el juego, cuando sales, ¡pum!, has mejorado, hay algo que ha cambiado, ahora eres más potente que antes. Y este ciclo lo tienen preparado para que se pueda repetir muchísimas veces. Entonces, el núcleo del juego, que sería hacer un run, eso tiene muy poca fricción, está muy bien hecho, es divertido, no te cansa, pero por otra parte, cada vez que terminas un run, ya sea porque te pasas la dungeon o porque te han matado,
pues te llevas a casa unos cuantos tesoros que harán que el próximo run sea más fácil. Y una vez te lo pasas, la siguiente mazmorra, pues en definitiva es la misma mecánica que la anterior, pero con la dificultad tuneada hacia arriba, balanceada un poco hacia arriba. Y este proceso se puede repetir muchísimas veces. Mecánicamente funciona bastante bien. Y entonces esto lo hace en un sistema viable para free to play. Y vaya, que lo han petado. Sí, es una reflexión interesantísima. Desde luego. También se está generando un pequeño debate aquí en clase acerca del tipo de narrativa, ¿no? La narrativa procedural o las estructuras clásicas, ¿no? de narrativa también. Entonces no sé cómo se enfocó eso en este proyecto. Pues en el proyecto... Espera un momento, ¿hablas de Arquero o del proyecto que hacíamos? De Hero, perdón. De Hero. La verdad es que la carga narrativa ahí era muy ligera. Ahí básicamente la narrativa no tenía profundidad, era sencillamente una capa cosmética para crear un mundo viable, una metáfora que tuviese sentido, pero la narrativa era muy ligera. Se resume en: hay un malo, muy malo, y bueno, tienes que cargarte al malo, pero nunca llegas al malo, siempre está más allá. Y no, es que hay poco que discutir sobre esa narrativa. De Hades podríamos discutir mucho sobre narrativa. ¿En qué consideras que Hades es? ¿En qué consideráis, Lucas y Paul, Hades, ahora que estáis jugando los dos? Que es un cambio, ¿no? De paradigma narrativo. A Hades, el esquema narrativo lo han integrado con la noción con la mecánica de roguelike. La historia funciona porque es un roguelike. La historia de Hades no podrías contarla en un libro, no tendría sentido. Pero como un roguelike, no, es un roguelike, porque es como rogue. Y mueres. Y sí. La narrativa consiste en morir y repetir. Sí. Es la mecánica. Exactamente. Y hay una narrativa de historia, pero también hay toda la narrativa visual, que donde cada mundo, cada visual te cuenta un detalle, te cuenta un pequeño elemento, que eso sí que puede escalar en el modelo free to play, porque al final, si recogemos el ejemplo de Candy, en Candy Soda, por ejemplo, si habéis notado, los backgrounds van cambiando. Y eso, cada background se supone que cuenta una pequeña historia, muy simple, pero es una forma de narrativa. Y cuando los juegos free to play donde siguen añadiendo contenido, se va añadiendo trocitos de historias que van con el universo, etcétera, que pueden escalar muy bien o no. Y hay muchos juegos que ni se molestan en escalar, ya que muchos si cogemos los MMOs, típicamente, cuando hay una nueva expansión, hay como un trozo de historia fija, pero al final la gente, una vez que se ha consumido eso, sigue jugando porque hay quests, etcétera, y la historia era solo como parte del descubrimiento de esa zona de juego. O sea que definitivamente la narrativa es una parte fundamental de cualquier tipo de proyecto, porque claro, hay gente que dice, bueno, pues los juegos hipercasual no necesitan narrativa, o este tipo de juego no necesita narrativa, que puede ser verdad, pero a la hora de, por ejemplo, como estábamos comentando antes con Paul, de un RPG, aquí sí que juega un papel fundamental. Bueno, para un RPG seguro. Sí, claro. Al decir narrativa, es que es eso, la palabra narrativa realmente está cubriendo muchísimos aspectos diferentes. Una narrativa puede ser una historia, siguiendo, yo que sé, un ciclo prosaico estándar, o la narrativa puede ser simplemente una ligera metáfora. En ajedrez, por ejemplo, ¿tiene narrativa el ajedrez? Bueno, en ajedrez no hay una historia, pero el hecho de que las figuras sean lo que son, peones, el rey, la reina, el caballero, le da una capa cosmética al juego, y podrías decir que hay cierta narrativa en el ajedrez allí, a pesar de que no haya una historia propiamente dicha. Uh-huh. Completamente. Además es que cada partida es diferente. Yo recuerdo jugar muchísimo con mi padre al ajedrez, y es que cada partida es una historia completamente distinta. Es un juego que personalmente me encanta. Vale, pues nos vamos a mover de los proyectos que habéis trabajado y vuestra evolución no profesional a lo largo de estos, a hablar un poco más de vuestro craft en sí, de qué os dedicáis dentro del diseño. En tu caso, Paul, de Economy Design, y en tu caso, Lucas, Game Balancer.
Voy a empezar con Paul. Dentro del Economy Design, ¿hay alguna metodología o framework que consideras que es muy importante o libro que cualquiera que esté interesado en aprender esto debería leer? Pues la verdad es que me parece que por desgracia hay poca literatura, hay poca bibliografía. Hay un recurso que descubrí hace relativamente poco, pero está resultando ser una joya de lo bien sistematizada que están en algunas cosas. No sé si alguien lo debe conocer, se llama Project Horseshoe, como zapato de caballo. Horseshoe, lo siento por la pronunciación, y básicamente es una especie de workshop que hacen en Texas cada año, donde muchos diseñadores se reúnen para trabajar, no para diseñar nada en concreto, sino para discutir problemas importantes del diseño de juegos. Y ahí, cada año cuelgan reports sobre lo que hacen, y por ejemplo hay reports donde discuten cómo diseñar sistemas de progresión, o qué diferentes sistemas de progresión se pueden crear y qué problemas conllevan. Entonces, en esos reports, a pesar de que no sea una cosa oficialmente compilada en un libro ni nada de eso, en esos reports he encontrado pues una de las fuentes de estructura y de conocimiento más guays no solo en mi campo, sino en game design en general. Y también diría que a veces una etiqueta te limita un poco en el sentido de que, por ejemplo, yo me llamo Economy Designer, sí, y Lucas ahora no sé qué título tiene, pero en realidad los dos hacemos cosas bastante parecidas. A veces tocas más cosas de System Design, a veces más de Game Balancing, a veces cosas más de Economy Design o incluso de monetización y business, pero me parece que los perfiles que hacen estas cosas tocan un poco una variedad el craft en general toca una variedad de campos diferente. No sé qué piensas de esto, Lucas. Sí, iba a decir al final el balancer, el economic designer, el monetization designer casi son gente que va a utilizar las mismas técnicas para resolver puntualmente problemas un poco diferentes que según tu proyecto pueden pasar por momentos o no. Yo sí soy balancer, pero hago economy design y ahora mismo hago más bien casi systems design, diría. Ahora mi reto principal es que estamos diseñando nuevos juegos y es cómo hacer que el juego se pueda escalar sin tener que producir más assets. Que hay tanto temas de matemática si un juego, yo que sé, un juego de construir ciudad, si podemos reutilizar la misma casa 20 veces y hacemos que se hacen upgrades, ¿tiene sentido o no? Aguanta matemáticamente, como cosas pues que cuando acabas el mapa pasa un terremoto y tienes que recomenzar, así que puedes recomenzar la ciudad con los mismos assets. En plan, encontrar soluciones que sean por narrativa, como decíamos antes, por sistemas mecánicas de juego o numéricamente para dar como más vida al juego con menos assets producidos, especialmente para empresas pequeñas, que es uno de los grandes problemas. Grandes empresas como King es más fácil producir 50 niveles a la semana. Una empresa con 4 tíos no va a poder, así que hay que ser inteligente y ahí es donde viene cualquier skill es el bienvenido. Si tienes buenas ideas o soluciones, pues ahí sí que sirven. Estamos hablando de assets gráficos, ¿no, Lucas? ¿Perdona? ¿Hablamos de assets gráficos o de otro tipo de assets? De assets gráficos, pero también pueden ser mecánicas. Si imaginas para algo un poco más, imagínate un Metroidvania. El Metroidvania, las loops claves son cada X niveles, cada X horas de juego desbloqueas una nueva mecánica que te abre una parte del juego. Somos un estudio pequeño y queremos hacer un juego de Metroidvania, pero si para cada hora extra de juego tenemos que programar una nueva mecánica completa, posiblemente va a ser difícil porque cada vez van a costar más caro producirla y va a costar mucho. Así que si puedes encontrar una manera de, con las mecánicas que tenemos, que el duro juegue más, es todo beneficio desde el punto de vista de producción y la parte de diseño ahí es cómo hacer que eso sea bonito y que haga que el bonito, en plan que el juego mole, aunque que no veas que es como
lo hemos hecho un poco a lo guarro para engañar más contenido con menos. ¿Alguna herramienta, Lucas, que suelas utilizar para este tipo de... Si lo puedes decir o si lo puedes contar, para este tipo de... Yo lo digo siempre, Excel es la mejor herramienta del mundo de que hay números. Para la mayoría de la gente, Excel creo que es la mejor manera de manejar números, mientras no seas como un especialista como Paul o yo, porque puedes escalar mucho, puedes hacer muchas cosas y es súper fácil de acceder. Y si te metes dentro, puedes hacer cosas muy, muy funky en Excel. Hasta para programar. En plan, yo he hecho scripts de generar ficheros de configuración en Excel que te flipas. Yo no sé usar Excel. No, en serio. ¿De verdad? De verdad. Nunca. Bueno, sí, puedo poner números en cuadrículas en Excel, pero no los sé usar. No, yo generalmente cuando tengo que hacer cosas numéricas me monto scripts en Python. Me programo mis pequeñas herramientas o me monto simulaciones de juegos en Python, pero Excel no lo utilizo para guardar números o datos. Por ejemplo, si tu juego necesita el input de, por ejemplo, cada arma va a tener 50 niveles y cada nivel tiene sus stats, pues estas tablas sí que las guardo en Excel para después con Python leer las tablas de Excel como inputs y hacer lo que quiera. Pero nunca llegué a aprender a utilizar Excel. Y ahora es cuando me dan una patada al culo. ¿Eh? Esto es interesantísimo, Paul, porque perdona antes que te haya dicho en serio, pero claro, aquí es donde empieza un poco los perfiles estos blending, ¿no? Que mezclan entre un tool, un tool developer, ¿no? Como lo que estás haciendo, pero al final estás desarrollando tools, aunque sean para ti. Sí. Incluso a veces llamar algunas cosas tools es bastante ambicioso. Muchas veces es suficiente montarte un script personal tuyo, pues para hacer un análisis, para entender, yo qué sé, para hacer una simulación y ver cómo van a salir unas curvas o no, pero no llegaría a llamarlo tool. Pues a ver, también puedes hacer tools, obviamente, pero generalmente lo llamo tool cuando la van a utilizar más gente o cuando va a ser algo que lo vas a mantener a largo plazo y lo van a utilizar otras personas. Pero muchas veces pues tienes que generar unos números o entender las consecuencias de unos números que has generado de otra forma y entonces te montas tu cacharro para hacerlo y ya está. Pero no lo llamaría tool tampoco. Es decir, no me considero un programador capaz de hacer una tool escalable, bien hecha, para un equipo entero. Puedo programar en Python cosas pequeñas para mí, pero ya está. ¿En tu caso, Lucas? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Paul de cuando comienzas a hacer cosas que se vuelven repetitivas, que suele pasar mucho cuando haces diseño de economía, etcétera, te acabas haciendo tus pequeñas tools, pero hay un gran paso entre tener una tool, un script, una automatización que tú utilizas para ganar tiempo y algo que otra gente va a utilizar. Yo es un problema, entre comillas, que he tenido varias veces, que tools mías, cuando yo me iba a hacer otra cosa y la gente tenía que recuperar lo que estaba haciendo yo, no podían utilizarlas porque no estaban diseñadas para otra gente que no piensa exactamente como yo. Y he defendido mucho siempre de cuando vamos a hacer tools que se utilizan para producción y realmente donde el negocio depende de esa tool, lo tiene que hacer gente de programación que sabe programar y que sabe hacer tools, porque nosotros podemos hackear cosas, pero no es nuestro oficio. De la misma manera que alguien puede hackear un diseño, pero no es su oficio. Y aquí una pregunta concreta para Paul. ¿Existe o te has encontrado un diseño de economía perfecto o materializado en un juego que digas, madre mía, esto está muy bien hecho? Pues a ver, yo diría que
A ver, al hablar de economía en un juego, podríamos pensar en dos cosas separadas. Una sería una economía propiamente dicha, como la del mundo real, y ahí podríamos decir que un diseño brutal es, por ejemplo, EVE Online, en el que realmente tienes una colección de recursos y muchas facciones que compiten para minarlos y comerciar. Entonces, es una economía perfecta en el sentido de que ahí hay un sistema de oferta y demanda, un libre mercado y pasa lo que... No hay nada roto, pasa lo que el sistema, bueno, lo que los usuarios quieran que hagan. En ese sentido es una economía muy realista y funciona muy bien dentro del mundo de EVE Online. Entonces, cuando hablamos de la economía de otros juegos, por economía muchas veces no entendemos un sistema de comercio o de libre intercambio de bienes, sino que hablamos más que nada de un conjunto de currencies que te permiten ir consiguiendo tus objetivos dentro de un juego. Por ejemplo, Clash Royale. Clash Royale tiene una economía. La economía de Clash Royale se basa en que a medida que tú vas ganando victorias, pues acumulas coronas o puntos que te permiten abrir chests. Y los chests, los cofres, te generan duplicados de las cartas de tus personajes y monedas. Entonces, tu objetivo, la economía del juego consiste en conseguir cofres y conseguir los recursos que hay dentro de esos cofres para después hacer level up a tus personajes. En este tipo de economía no hay ningún intercambio con algún agente externo, con algún otro usuario. La economía es simplemente una colección de tokens que tiene el juego para gestionar a qué velocidad vas progresando a través de las diferentes líneas de progresión de que este juego va a tener. La economía de un RPG muchas veces se basa en gestionar la XP, básicamente. A medida que metes horas en el juego traduce tu esfuerzo en XP, que esta XP se transforma en progresión de tu personaje. Entonces, una economía perfecta, por cómo lo has preguntado, yo diría EVE Online es una economía brutalmente grande, que funciona muy bien y que crea unas dinámicas sociales espectaculares. Pero cualquier juego que cuando estás jugando no te das cuenta de que... No piensas en ningún momento, hostia, el balancing está roto. Si en ningún momento has pensado eso, significa que sea cual sea la economía que tenga ese juego, está bien hecha. Entonces, cualquier juego que no notes fricción tiene una economía perfecta en su contexto. Y en tu caso, Lucas, un ejemplo de un juego que esté perfectamente balanceado, que digas, o un sistema. Es difícil porque un poco como dice Paul, lo de perfectamente balanceado es muy difícil de definir. Al final, el balanceo de un juego es hacer que la gente se comporte de una manera que piensas que es la buena para tu juego, para tu producto, para tu negocio. Y que muchas veces quiere decir que para la experiencia de usuario es buena, pero se pueda que no sea la mejor experiencia de usuario posible, porque justamente necesitas crear fricción para monetizar, para vender packs de gemas y cosas así. Pero sin meternos en esos temas filosóficos, diría que muchos de los juegos de estrategia que llevan muchísimos años en línea están súper bien balanceados porque han sido refinados y han llegado a... Y si siguen jugándose es que van bien. Cosas como O-Game, Travian, todos esos juegos donde todo está como... La gente lleva 15 años o 20 años jugando a eso. Si no estuviera bien balanceado, no lo harían, se habrían ido a la gente que lo tiene mejor puesto, creo yo. ¿Algo más que añadir, Paul? No, estoy totalmente alineado con Lucas. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, igual, solo un concepto. Muchas veces al hablar con gente sobre diseño de economías, se asocia directamente la economía con cash, pero con dinero. Pero en realidad la economía, bueno, hay muchos juegos en los que no hay monetización y básicamente los juegos son economías. Por ejemplo, como decíamos antes, Settlers of Catan, que es un juego de mesa, es un juego básicamente de interactuar a través de una economía.
o Civilizations o SimCity son juegos de simulación económica, básicamente. Entonces, hay mucha gente, en muchas circunstancias se asocia el negocio o la monetización con la economía, y es cierto, están relacionadas, muy fuertemente relacionadas, pero la economía no es el negocio y la monetización. Hay algunos juegos que tienen una capa que permea con el mundo real, y es en esta capa donde puedes monetizar algunos aspectos de la economía del juego. Pero un juego sin monetización también tiene una economía. Es más, hasta hoy en día todos los juegos tenían economía, pero no monetizaban más allá de la primera venta, cuando lo compras en una tienda. Entonces, solo para destacar que, esclarecer que monetization design y economy design, a pesar de estar relacionados, no son exactamente lo mismo. Y para cambiar un poquito de onda, chicos, vuestros 3 juegos preferidos de todos los tiempos. Voy a empezar contigo, Lucas. Estoy pensando, Paul. Ahora voy por día. Mejores juegos de todos los tiempos. Para mí sería probablemente el primer juego al que jugué de verdad, que era una cosa que se llamaba Seven Cities of Gold, que ha habido varios remakes, que es antiguísimo, que es de conquistadores que van a América y que buscan, y es una cosa que a la época me parecía como inmenso, porque no me podía imaginar que se podía hacer tantas cosas en un juego. Luego diría el Civilization, el primero, también porque jugando, siendo un chavalín de 12-13 años, era como, soy el rey del mundo y lo puedo controlar todo, y me da un sentimiento de poder, de escala loca, y de hacerme mi historia. Ay, mira, soy los caballeros tetónicos que están invadiendo Egipto, toma. Tengo recuerdos extraordinarios. Y cosas más modernas, recientemente, diría, en juego más de acción, el Ghost of Tsushima me ha parecido brutal. Yo que no soy muy jugón de juegos de acción, me ha enganchado muchísimo. Lo he pasado a Platinum, que es la primera vez y probablemente la única vez de mi vida que haré sobre un juego, y me ha encantado. Tiene tantos pequeños detalles de diseño que se ve que la gente lo ha puesto amor y lo ha pensado todo lo que podía para hacer lo que mole, que sea agradable de jugar. ¿Alguna decisión de diseño en el Ghost of Tsushima, o bueno, incluso en el Seven Cities of Gold y Civilization, que digas, esta decisión de diseño, esto es lo que realmente ha marcado la diferencia aquí? En Ghost of Tsushima hay tantos pequeños detalles que te hacen como, creo, de enganchar. Que le jugué hace unos meses, ahora ya no tengo la mente, discutiendo con amigos sobre pequeños detalles de cosas que notaba. He visto cuando haces el combate y haces la pausa, los tíos de pronto se caen, tienen miedo y etcétera. Eso es genial. Y no sé, hay que jugarlo, hay que vivirlo. Es de sistemas de diseño, no creo que tenga como grandes sistemas revolucionarios, pero más bien de pequeños detallitos. Está súper pulido. ¿En tu caso, Paul? Pues, a ver, uno que para mí es una leyenda, si no el primero, Mule, M.U.L.E. Mule. Era un juego que salió para Commodore 64 cuando yo todavía no existía. Y bueno, fue uno de mis primeros juegos. Había jugado mucho con mi padre, pero igualmente me parece que es aparte del valor nostálgico que tiene para mí, creo que era un juego excelente. Creo que leí hace poco en Wikipedia que estaba reconocido en el top 20 de juegos de toda la historia o algo así. Y era un juego básicamente de gestión de una colonia en un planeta. Era un juego de los años 80, pero estrictamente multiplayer, para 4 jugadores. Y básicamente el juego empezaba que una nave acababa de aterrizar en una colonia y los 4 colonos tenían que, colonizar el planeta explotando 4 recursos y comerciando entre ellos. Entonces el juego en sí era como un mini resource management con una mini economía dentro, pero lo que más me gustaba es que era simultáneamente cooperativo y competitivo.
tienes que cooperar entre los 4 colonos porque si no, la colonia se va a la mierda y todos mueren. Pero dentro de la colaboración tienes que competir para ser el colono número 1, para ser el más rico de todos. Y este balance de cómo actuar en favor de la colonia y a pesar de todo actuar para ser el número 1 ahí dentro era espectacular, estaba muy bien hecho. A ver, los gráficos son de los años 80, se podrían decir que son solo simbólicos, pero el juego era excelente y creo que hoy en día se puede aprender mucho de este juego. Y otros 2 juegos, bueno, pues para mí creo que también dentro de mi top 3 está Minecraft. Minecraft he de reconocer que lo he descubierto relativamente tarde, pero desde que lo descubrí he entrado al agujero Minecraft, el agujero negro de tiempo, y lo he explorado con bastante profundidad y me parece... Pues Paul, no juegues al Terraria, ya te aviso. Ya. Steam no me para de decir, tienes que comprar Terraria. Yo, no quiero, no. No, Minecraft me parece excelente. A pesar de... Me cuestan los sandbox muchas veces, pero en Minecraft no sé cómo se consigue, pero te crea una estructura de objetivos dentro del juego que van tan lejos como tu imaginación. Y no solo hablo en términos de construcción, sino en términos de exploración del mundo o de interactuar con otros jugadores. Me parece que Minecraft es más que un juego, es una plataforma un Second Life de alguna forma. Hay canales de YouTube que siguen servidores de Minecraft desde hace muchos años y lo que está pasando ahí dentro es una pasada, es una locura. Y luego, es que claro, podría decir muchos juegos, pero así para como un juego que he jugado mucho últimamente, Faster Than Light, es un juego donde es un roguelike también, donde llevas una nave, es casi un juego de mesa de alguna manera. Llevas una nave que tienes que ir atravesando la galaxia y en cada salto que haces entre sistema y sistema te enfrentas con una situación diferente, que generalmente es combatir contra otra nave. Pero cómo gestionas tu tripulación, cómo gestionas los recursos de la nave, está muy bien conseguido. Y este juego, sí, he jugado bastante, le he metido bastantes horas y me parece muy, muy bien hecho. Muy bien, sí, aquí te estamos votando todos por el canal de clase, a ver qué gana de estos 3 juegos que habéis comentado. Bueno, y ya estamos casi llegando a las 8. ¿Qué tips y qué consejos le daríais a los que se quieren dedicar a este mundo, al mundo de los videojuegos? Lucas, Paul, después de tantos años de experiencia. Paciencia. Paciencia, que no siempre se tiene la suerte de tener, de comenzar, de entrar en la industria por la puerta mayor. Se entra por la pequeña puerta. Muchos de los designers que conozco, con que trabajo, comenzaron como QA o como Community Manager y pasaron meses o años ahí antes de tener la oportunidad y de poder realmente hacer lo que soñaban. Y luego debemos aprender a relativizar digamos, el juego de tus sueños y el juego que tienes que hacer en tu curro de día a día. Como siempre, tú puedes ser el más gran fan de los juegos de acciones más brutales, etcétera, cosas más complejas, pero luego en tu trabajo puedes también hacer cosas mucho más simples y darle mucho amor y apreciarlo mucho. Y es que no siempre lo que tú sueñas hacer es lo que vas a poder hacer, pero no es por eso que tienes que hacerlo mal. Tienes que seguir en la industria y un día acaso podrás hacer el próximo Street Fighter si es lo que sueñas de hacer. ¿Tu caso, Paul? Pues de nuevo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lucas, pero añadiría, yo me intentaría educar mucho más allá del diseño de juegos. Leería tantas novelas como podáis, consumir películas, series, recursos de muchos mundos diferentes y leería muchas cosas diversas para enriquecer, digamos, toda la cabeza para después poder plasmar lo que tienes dentro de los juegos, para poder tener un espectro de posibilidades más ancho en el momento en que estés trabajando en el juego.
intentaría extender el background tanto como se pueda. Y si echamos la vista atrás, perdona Lucas, sí. Una cosa que un poco en el sentido de lo que decía, de saber que pasará a un momento u otro en tu carrera el sausage principle, de que si te gusta algo, mejor no saber cómo hace. Y yo por momentos de mi carrera no quería tocar un videojuego porque estaba tan harto de ver la realidad de cómo se hace un videojuego que me daba casi asco y no quería ya oír de videojuegos y solo mirar series o cine, pero no tocar un juego. Pero luego se te pasa y vuelves a amarlo y es una relación complicada. Buen apunte. Y si echamos la vista atrás, ¿qué os hubiese gustado saber hace 10 años? Si ahora hablaseis al Paul y Lucas de hace 10 años, ¿qué le diríais? Juega Minecraft. Sí. No. ¿Qué me diría sobre en términos de eso? Juega más juegos más variados, juega juegos más variados de cada época. Creo que hoy día hay tanta oferta que cuando un juego sale sobre un tema que es muy novedoso y no lo pruebas a tiempo, probablemente no tendrás otra ocasión porque dentro de 6 meses o dentro de 3 meses saldrá otro juego que tendrás que seguir. Y es importante, creo, tener una cultura de varios tipos de juegos, no de un solo tipo, no solo juegos de combate o solo juegos de estrategia. ¿Algo más que añadir, Paul? Sí, yo me acuerdo, siempre, durante toda mi vida, había jugado mucho a juegos y de repente, durante una época, no sé, como que me privé de este placer. Pues eso lo intentaría corregir, intentaría borrar ese gap de mi vida en el que jugué menos. Creo que jugar es una de las actividades más nobles que existen. Homo sapiens, no, nada de eso. Homo ludus. Creo que es una forma perfecta de relacionarse entre personas y no haces daño a nadie, aprendes, te enriqueces de muchas maneras diferentes y ya, básicamente creo que generar juegos es una forma de enriquecer las relaciones sociales y básicamente si pudiese hablar con el Paul de hace 10 años le diría que no se lo piense 2 veces, que no pierda el tiempo con física o cosas así, que se lance a hacer juegos. Buenísimo. Y para ir cerrando la entrevista, chicos, en King sí que sabemos que hay ofertas de trabajo, las internship que salen periódicamente, pero ¿cómo es Green Panda Games en ese aspecto? Lucas, ¿buscáis gente en el estudio para alguien que quiera, que esté buscando un primer trabajo dentro de la industria? ¿El equipo crece? Sí, el equipo crece, pero Green Panda están en París. Yo tengo un poco el privilegio de poder trabajar remotamente porque me quieren mucho y me dejan hacerlo, pero sobre todo es en París. Y sí, creo que buscan a un poco de todo, pero realísticamente buscan a gente que habla francés, que es una gran limitación para, sospecho, la gente que está escuchando aquí. Bueno, no se sabe, lo mismo tenemos algún bilingüe por aquí, de francés. Genial. Perfecto, pues vamos a pasar a las preguntas. De hecho, no hay prácticamente preguntas, solo hay una pregunta de Ruth para Paul. Ruth, ¿quieres preguntársela directamente a Paul? ¿Estás por ahí? Hola, sí. Hola. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo es que tengo ventaja porque Paul me lo contó cuando trabajaba con él y tenía ganas de sacarlo. Paul, ¿cómo acaba alguien que ha estado en el CERN en King? Pues por casualidad. No sé, ya. Bueno, eso es de mi vida anterior. Sí, había hecho investigación en varios sitios por ahí por Europa, por diferentes sitios, entre ellos el CERN. Pero vaya, yo tenía bastantes ganas de volver a Barcelona. Veía que el camino de la investigación pues no iba a funcionar
porque básicamente tienes que pasar por estas etapas donde vas de ciudad en ciudad, con contratos que duran 2 años, que está muy bien al principio para viajar y aprender, pero llega un punto donde si te quieres establecer, pues cuesta muchísimo. Y entonces fue un poco por casualidad, la verdad. Yo estaba buscando, no tenía ni idea de qué hacer después de dejar la investigación. No sabía que tenía habilidades que se podían utilizar en el mundo real o en otras industrias. Y conocí King, ya te digo, por casualidad. Supe que estaban en Barcelona, que hacían cosas que igual un poco de análisis podía funcionar, y así, bueno, una casualidad tras otra me trajeron ahí. Y ya fue dentro de King, después de estar unos meses, el Game Balancer que teníamos en el proyecto donde estaba, en el RPG con el que entré, se fue a vivir a Nueva Zelanda. Y hubo como un gap de 3 meses, desde que este chico se fue hasta que vino Lucas, donde me puse yo a hacer Game Balancing, simplemente porque no había nadie más para hacerlo, nadie más así de tocar números. Y me enamoré profundamente de todo este campo. Y ya vino Lucas, que tenía más experiencia, y a través de él ya estuve más en contacto con todo esto, y así, bueno, vendí mi alma. Al diablo. Sí. Muy bien, gracias. Creo que está también Richie por aquí, que tiene una pregunta que ha dicho Ruth, ponla por el canal de Preguntas de Clase. ¿Quieres pasar directamente, Richie? Richie le hemos tenido en el servidor también una entrevista. ¿Te desmuteas y le dices? Pues no sé si nos escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Me oye? ¡Güey! Sí. ¡Vamos! Hola. ¿Qué tal? Estoy aquí de oyentes nada más. Molt bé. Qué bien, me ha fichado Ruth, me ha dicho oye, que están ahí de Paul y Lucas, y me he unido. Nada, entonces no quiero distraeros mucho, entonces voy a haceros una pregunta, ¿vale, Paul? Uh-huh. Porque hace tiempo tuvimos una charla, tú y yo la recuerdo, no sé si, bueno, varias charlas, sobre la diferencia entre juegos que son power-based o effort-based. Y yo creo que es un tema muy interesante y que a lo mejor pues les interesa que lo expliquéis un poquito. Hala, ahí lo dejo. Y me alegro de escucharos. ¡Pum! Es decir, acaba de caer una bomba atómica y esto se va a extender durante 2 horas más. No, bueno, pues... bueno, ¿quieres ir tú, Lucas, o...? Bueno, comienza tú porque no sé exactamente dónde dejáis. Vale. No quiero como reiniciar ciertas llamas muy fuertes para saber dónde pongo el pie. Vale. A ver, básicamente, en un juego, tú realizas acciones y la consecuencia de estas acciones es que progresas, es que ganas o avanzas en el juego o mejoras alguna cosa. Entonces, desde un punto de vista abstracto, estas acciones generalmente se pueden categorizar de varias maneras. Tú podrías decir que para progresar necesitas, por ejemplo, esfuerzo, que vendría a ser repite una cosa muchas veces hasta que al final te consigues tirar para adelante. Otra de las condiciones para poder hacer estas acciones podría ser power-based, que es lo que comentabas ahora, effort versus power. Power es lo que utilizan, por ejemplo, muchos RPGs, en el que para poderte pasar un boss, por mucho que sepas jugar muy bien, que tengas mucha skill o que lo intentes 1000 veces, si no tienes 10.000 puntos de ataque para cargarte ese boss, no te lo vas a pasar. Es un bloqueo numérico, que literalmente necesitas llegar a un punto de tu poder. A ver, Yamcha no va a matar a Célula, tienes que ser Goku o Son Gohan, pero no hay alternativa, por mucho skill y técnica que tengas. Y luego finalmente está el tema del skill, que no solo es esfuerzo ciego, sino que necesitas cierta habilidad para conseguir una hazaña. Por poner un ejemplo, para no ser tan abstracto, un juego puramente skill-based vendría a ser ajedrez, donde tienes que ser muy proficient, tienes que ser muy bueno en el juego pues para derrotar a tu oponente, y vas aprendiendo a medida que juegas. Un juego puramente power-based pues podría ser, bueno, algún RPG clásico o cualquier juego RPG IDL. Si os imagináis, yo que sé, Tap Titans o cualquiera de estos, que sencillamente... AFK Arena. AFK Arena, por ejemplo, exacto, que son comparaciones numéricas y que lo único que haces es
todo el juego es como una carrera armamentística entre tu poder y el poder del rival o el poder del enemigo. Y no importa el skill, lo único que importa es que tus números sean más gordos que los de tu enemigo. Y luego finalmente, el tema de effort, a ver, como en este esquema, más que effort, yo lo llamaría luck, suerte. Hay juegos en los que ganas simplemente porque tienes suerte. Ejemplo clásico terrible, la tragaperras, o lanzar una moneda, o piedra, papel, tijera. Estos son juegos donde solo interviene la suerte que puedas tener para ganar. Y generalmente un juego de esfuerzo se basa en repetir múltiples veces una acción hasta que has tenido suerte y puedes pasar la barrera a la barrera siguiente. Entonces son como tres formas de organizar tu acción core dentro de un juego. Y generalmente los juegos no son manifestaciones puras de estas acciones, sino que son combinaciones entre ellas. Clash Royale, por ejemplo, tiene un componente muy fuerte de skill, de estrategia en cómo te montas tu deck y cómo juegas las cartas, pero por otra parte tiene un punto de power fundamental. Si tus cartas son más fuertes que las mías, vas a tener una ventaja significativa. Y finalmente también hay un punto de suerte de que el matchmaking te dé un rival que con tu deck sea fácil de vencer. Entonces generalmente estos son como 3 vectores, 3 direcciones diferentes en las que puedes organizar tu acción core en un juego, pero no es que lo hagas de una forma y ya está, sino que cada juego tiene un poco más de una, un poco menos de otra, depende mucho. Pero vaya, no te he respondido a nada, la verdad. Simplemente has mencionado, hey, ¿qué piensas de tal? Y estaba aquí hablando así, ya pegando la chapa. ¿Quieres añadir algo, Lucas? No, que Paul lo describe muy bien, mucho mejor, más allá de lo que yo lo había pensado. Yo lo veo muy relacionado con el tipo de juego, que se busca en un juego, si se busca entretenimiento, si se busca satisfacción. Como dice, un juego de effort base, una vez que has pasado 40, 50 horas, eres objetivamente mejor a jugar el juego, haces mejores decisiones, mejores movimientos porque tienes la muscle memory en el controlador, etc. Mientras que un juego power base lo veo más como un viaje a lo largo de un río, que tú vas ahí, puedes girar un poco más lento, más rápido, pero siempre vas a ir con el río y siempre llegarás al final al cabo de un momento. Bueno, al final o más allá de donde comenzaste. Uh-huh. Ya está. Nada más que añadir. Por una vez no me voy a estirar en metáforas raras. Bueno, sí, Vale, ya lo hice con el río. Creo que había una pregunta más, no sé si se ha respondido. Miquel, si quieres pasar tú y preguntarse directamente, no sé si está por aquí. Sí, Miquel. Sí, estoy por aquí. No, básicamente era eso, que qué tan complejo es como... me quedo en blanco. ¿Qué tan complejo es el pay to win en un juego? O sea, si es algo tan sencillo como el jugador, como lo ve, el tío tiene no sé cuántas cartas, es un pay to win. ¿Qué tan complejo es de gestionarlo o qué tiene detrás ese concepto? ¿Quieres que vaya yo, Paul? Venga, va. El pay to win, la clave está en la palabra pay. Al final, un juego es un negocio para una empresa. Un juego es una inversión que ha hecho una empresa para ganar dinero. Y pay to win es una manera fácil, entre comillas, de ganar dinero porque entre comillas, llamas a ciertos sentimientos oscuros de la gente, que mucha gente quiere ser primero y gente está dispuesta a hacer sea lo que sea para ganar. Y a gente que quiere ganar absolutamente y tiene dinero, pues pagará, mientras que otros no lo harán. Y el problema de la palabra o del idioma pay to win es que se aplica un poco a todo por mucha gente que no comprende lo que es y que es más bien una frustración de no comprender el modelo económico del juego y cómo se involucra uno en un juego. Muchos juegos no diría que no son pay to win,
pero es para competir, sí que tienes que pagar porque compites con gente de tu nivel para filtrar, entre comillas. No sé, una competición bastante extrema no la puede hacer con 100.000 personas a la vez. Y el pay to win acaba siendo como un filtro para la gente que paga, compite entre ellos, porque ellos realmente sí que están dispuestos a ganar y harán lo que sea, y eso va a ser lo más competitivo. Y mucha gente que creo que está en ese tipo de razonamiento lo sabe muy bien que paga por llegar a ese nivel, pero le va bien porque ellos lo que les interesa más ganar y tener el sentimiento de victoria, de ganar a los otros, que realmente lo que vale el dinero para ellos. Que es un privilegio poder tener eso, pero al final la gente que hace eso no son tristes porque pagan, al contrario, pagan y están contentos porque pagando y jugando han demostrado su fuerza. Al menos así que yo lo veo. Sí, y también depende mucho de en qué tipo de juego estás. En un juego, por ejemplo, estrictamente single player, donde eres tú contra una cadena larguísima de niveles, como Candy, como Candy Crush, bueno, pay to win es una cosa que no va más allá de tú y tu móvil. Nadie más lo tiene por qué ver. Tú estás jugando un nivel y llegado a cierto punto, pues te lo quieres pasar y pagas para pasártelo más rápido y seguir jugando. Esto es muy parecido a cuando pierdes las vidas en una máquina recreativa, pero no quieres volver a empezar desde cero, quieres continuar, quieres pagar tu continue para seguir jugando desde el punto donde estás. Eso también sería pay to win. Y si estás jugando, yo que sé, Streets of Rage o algo así, y estás antes de llegar al boss y mira, pagas para seguir, pues de alguna forma eso es pay to win versus The Machine. Generalmente en juegos multiplayer, donde juegas multiplayer competitivo, donde juegas te enfrentas contra otros adversarios, ahí el pay to win obviamente se puede percibir muy mal porque es como hacer trampa. Oh, tú me has ganado, ¿pero por qué? Porque has pagado y me has vencido porque has pagado. Claro, eso es como injusto. Hace que los pagadores dominen respecto a los no pagadores. Pero como ha dicho Lucas, incluso en muchos juegos competitivos, en muchos juegos en multiplayer, lo que acaba pasando es que los pagadores no es que paguen para ganar, sino que pagan para progresar más rápido. Y acabas teniendo como dos capas de usuarios. Una capa que suben muy rápido, progresan muy rápido, tienen las cartas bestias más rápido, pero el matchmaking los enfrenta entre ellos, así que pertenecen a su club exclusivo de jugadores premium, y luego tienes al común de los mortales que va a su ritmo y ya está. Entonces, ya, creo que un juego donde si tú pierdes una partida piensas, oh, he perdido porque es pay to win, el juego está mal hecho, está mal diseñado. El juego tiene que ofrecer las posibilidades a sus usuarios para pagar y progresar y avanzar o para sentirse bien sin que eso implique putear a otros usuarios. En el momento en que te sientes puteado porque alguien ha hecho pay to win, ahí hay algo que no funciona en el diseño. ¿Contesta tu pregunta, Miquel? Sí, bastante. Bueno, pues ya está. Bueno, había otra pregunta por aquí de Joan que decía, pregúntale por un juego llamado Fortalezas en el Mar. No sé si está por ahí, Joan. No, creo que no, ha tenido que ir a hacer la cena a la nena. Hostia, pero sí. Sí. Bueno, este es un juego de cartas single player. Es un prototipo, de hecho, que lo empezó a hacer Joan y lo continué yo. Y ahí estamos. Qué bueno, ¿seguís con él? Bueno, con él? Está un poco aparcado en este momento, pero de hecho, no sé si Joan está escuchando, pero tendríamos que quedar para hablar de este juego, porque lo llevamos una iteración, lo iteramos hasta un punto que era bastante interesante. Entonces, a ver. Let's see. ¿Qué vas a decir, Lucas? Perdona. Iba a preguntar, ¿es el que jugué yo una vez ese de Niño de escaparse? Sí, hiciste de playtester, sí. Vale. Qué bueno. Muy bien, pues queda apuntado esto último. Bueno, una entrevista genial. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos quedado alucinados de toda la sabiduría que habéis traído aquí al server. Así que me gustaría pedir un fuerte aplauso a Paul y a Lucas.
Muchísimas gracias y pasaos ahora.